El caso de Carla Pontigo es un muy triste, pero muy claro ejemplo de la violencia de género que existe en México. Ella era una joven de 22 años que fue encontrada gravemente herida en su lugar de trabajo en 2012. Y después de la investigación, después de que la familia reportara su muerte, catalogaron esta como un accidente, pues, las autoridades. Después de esto, la familia decidió llevar este caso a la Suprema Corte de Justicia mediante un amparo. Y después de años de lucha, la Suprema Corte ordenó reabrir el caso y que se investigara como un feminicidio. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es importante? Representa un avance, por así decirlo, en la búsqueda de justicia, porque el investigar este caso como feminicidio reconoce que estos crímenes no son hechos aislados, sino el resultado de una estructura, que como vimos en clase es una estructura de opresión que perpetúa desigualdades y violencias basadas en el género. El aplicar perspectiva de género en estas investigaciones significa reconocer, en cierto sentido, que hay causas profundas en el crimen, como lo vimos, el machismo, el patriarcado, los roles de género. Y después mis compañeros profundizarán en las barreras institucionales, en la perspectiva de derechos humanos, pero justamente creo que este caso es muy relevante porque está relacionado con el derecho constitucional de que todas las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencia y justamente cómo analizar pues los casos desde diferentes lentes y desde los lentes de la perspectiva de género cambia todo y reconoce causas muchísimo más profundas. Durante el caso de Carla Pontigo hubo diversas irregularidades en el proceso, desde las personas que encontraron los restos, los peritos que analizaron y que recabaron las pruebas que se podían hacer dentro de pues, el lugar y los restos como los encontraron, el Ministerio Público, absolutamente todas las autoridades y todas las personas implicadas en el proceso tuvieron irregularidades y presentaron una falta de ética inmensa, ya que pues no hicieron el protocolo correcto que se tendría que haber hecho para procesar justamente este caso. El, y justamente en la sentencia de amparo es algo que se menciona, que pues justamente hubo estas irregularidades y es una de las grandes problemáticas porque a la fecha es un caso que no se ha podido resolver. En este caso, varios derechos humanos fueron violentados, pero los principales fueron el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. El derecho a la vida se vio afectado principalmente no solo por el hecho de la muerte de Carla, sino también por la falla de medidas adecuadas, cautelares y de protección por parte de las autoridades, que debieron haber intervenido de una mejor manera ante todas las señales de violencia de género que Carla vivía. El derecho a la igualdad y a la no discriminación también se vio afectado por el cómo las autoridades desestimaron su situación como mujer en un contexto de violencia y no tomaron en cuenta el caso desde una perspectiva de género. De igual manera, el derecho de acceso a la justicia fue vulnerado y es actualmente muy vulnerado debido a la falta de participación de las víctimas que se les permite en el proceso de investigación, lo que limita mucho su capacidad para buscar y acceder a la justicia. Y finalmente, el derecho al debido proceso fue violentado por la ineficiencia de las autoridades y su negligencia en la investigación por parte del Estado, que no cumplió con los estándares necesarios y establecidos por la ley para garantizar un proceso justo, lo que eventualmente llevó a una investigación muy deficiente y que no tomó bien en consideración todas las circunstancias del caso y de su muerte. Ahora, para garantizar que estos errores o fallas por parte de las autoridades y del Estado no se repitan, este mismo debe de implementar medidas más efectivas y que garanticen una procuración de justicia con perspectiva de género. Se deben de establecer protocolos más claros y obligatorios para la investigación de casos de violencia de género, asegurando que se sigan los estándares tanto internacionales como nacionales del debido proceso y que se considere la perspectiva de género en todas las etapas de este mismo proceso. Además, se debe de proporcionar capacitación más amplia a los funcionarios de las instituciones y de las fuerzas de seguridad pública sobre la importancia de tratar estos casos con una perspectiva de género y sobre los derechos de las víctimas. De igual manera, se debe de fomentar la creación de mecanismos de denuncia más accesibles y seguros, y promover campañas de sensibilización que informen y combatan los estereotipos de género que pueden llevar a la impunidad y que siguen fomentando este tipo de violencia. Bueno, para la reparación del daño en el caso de Carla Pontigo se tomaron las siguientes medidas. La primera fue la reapertura del caso. La Corte ordenó que el caso fuera reabierto y se investigara bajo un posible feminicidio y con perspectiva de género. La segunda fue el nombramiento de autoridades competentes en el caso, es decir, que las autoridades que estaban hasta ahorita fueron removidas y se reemplazaron por autoridades que fueran ajenas al caso y que no presentaran ningún sesgo sobre el mismo. También pues, se ofreció una disculpa pública a la familia de Carla, reconociendo las fallas en la investigación original, la responsabilidad y los fallos por parte del Estado. También se cambió el relato o se modificó el relato oficial en donde se reconoció que la muerte de Carla no fue un accidente laboral, sino un presunto feminicidio. También, pues bueno, se ofreció una reparación económica y atención psicológica y médica a la familia de Carla.
También el caso de Carla sirvió como base para poder implementar protocolos de investigación en los casos de violencia de género y feminicidios. Es decir, se sentó un precedente para los futuros casos de violencia de género y violencia contra la mujer. Y también como última medida se hizo un memorial en honor a Carla para poder sensibilizarnos frente a estos casos y para recordar la vida de Carla y el trágico suceso que pasó. Creo que el caso de Carla es un caso que pues mueve a muchas personas porque lamentablemente es un gran ejemplo de cómo se manejan gran parte de los casos en nuestro país, el cómo se aplica la ley en nuestro país y cómo hay muchísimas irregularidades. Y lamentablemente, a pesar de que pues tenemos la sentencia del amparo y que pues salió a favor de la familia, es un caso que no se puede resolver y que probablemente no se podrá resolver porque justamente no existen las pruebas necesarias para resolverlo. Gracias. Desde la perspectiva de un estudiante de Derecho y de Relaciones Internacionales, este caso, el de Carla Pontino, deja un gran espacio para reflexionar sobre la interacción entre el derecho, la justicia y los derechos humanos, y su aplicación y protección en la actualidad y en un mundo tan globalizado como el que estamos ahorita. Este caso resalta la importancia de abordar la violencia de género no solo desde un marco legal o jurídico nacional, sino también desde una perspectiva más amplia, internacional y que tome en consideración las realidades sociales, culturales que enfrentan las mujeres hoy en día. Este caso resalta el compromiso que el Estado debe de tener con los derechos humanos y asegurar que las instituciones garanticen que las mujeres vivan en espacios libres de violencia y de discriminación, que se permita su participación activa en los procesos y que se defienda su dignidad y sus derechos.